El equipo de comunicaciones de la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente de la Región de Los Ríos presenta De cara al cambio en Radio Universidad Austral de Chile. Bienvenidos amigos, un nuevo programa de cara al cambio. Hoy día martes, como todos los martes, 17 a 18 horas, estamos transmitiendo desde los estudios, bueno, no desde los estudios en realidad, lo estamos haciendo virtual, pero saliendo a través del FM 90.1, que es la Radio Universidad Austral de Chile, y también por las redes sociales del medio, ¿no? Estamos en radiowatch.cl y para todo Chile también a través de la página de Facebook Live, que también estamos transmitiendo en este momento. Así que nada, bienvenidos a un nuevo programa de Cara al Cambio, y hoy vamos a hablar de un tema súper, bueno, vamos a asociar el tema de los humedales, pero desde un punto de vista más histórico y arqueológico. Para conversar sobre ello estamos con el Simón Urbina. Muchas gracias, Simón, por acompañarnos hoy día y conversar sobre estos interesantes temas que tenemos para hoy. Hola Juan, muchas gracias a ti por la invitación y para todos quienes nos escuchan en Radio Watch. Súper, bueno, comentar a nuestros auditores que un poco la entrevista que estamos haciendo hoy y de todos los temas que vamos a hablar, que tiene que ver con arqueología de humedales históricos, este concepto del Guadalazquén y otros que se ven, está todo extraído de un paper de tres autores principales, que son Leonora Adán Alfaro, Simón Urbina Araya y Margarita Alvarado Pérez, que el nombre de este paper es Asentamientos humanos en torno a los humedales de la ciudad de Valdivia en tiempos prehispánicos e históricos coloniales, que fue publicado por la revista Chungará, revista de arqueología, el año 2017, y está disponible en la red para quienes quieran interiorizarse un poco más en este tema, que está súper interesante. Así que, bueno, bienvenido Simón, como te decía, y partir conversando sobre, cuéntanos, conocer un poco cómo eran las relaciones de las comunidades humanas en estos ambientes de humedales y boscosos. Bueno, lo primero que debo decir es que este interés por hacer arqueología en Valdivia, que nos da la oportunidad de estudiar esta relación entre asentamientos humanos muy antiguos, arqueológicos, y cursos fluviales, humedales, que han cambiado a lo largo del tiempo, tiene varias influencias o etapas previas. Hay un equipo de colegas que han trabajado durante los últimos 25 años en la región de Los Ríos, especialmente estudiando las relaciones o las adaptaciones humanas al bosque, el equipo liderado por Leonora Adán, Margarita Alvarado, Marcelo Godoy, especialmente liderado desde la Dirección Museológica de la Universidad Austral de Chile. Ya se habían ocupado hace hartos años de estudiar cómo las poblaciones humanas se asentaron en estos territorios desde hace unos 10.000 años atrás. Es bueno recordar que los sitios arqueológicos más antiguos de la región están en el lago Calafquén, que tiene unos 10.000 años de antigüedad, y en la costa de la comuna de Mariquina, en Chanchán, que tiene unos 5.000 años de antigüedad. Luego de toda esa experiencia de investigación, como digo, que se inicia hace unos 25, 30 años atrás, también con los estudios de Jimena Navarro en Chanchán, digamos que la llegada o el inicio del estudio arqueológico en Valdivia, con varios hallazgos previos en la década del 60 y el 70, Maurice Van de Male, algunas menciones a cementerios que han aparecido en las comunas de la provincia de Valdivia y la provincia del Ranco, nos empezaron a situar en la problemática de ocupación de estos espacios. Y bueno, desde el año 2007 aproximadamente que comienzan los proyectos de arqueología urbana en Valdivia, quizás no con la pregunta de resolver esta, como decías tú, Juan, esta pregunta sobre cómo se asentaron las personas aquí y las familias, las comunidades en torno a humedales, sino que cuestiones relativas a la historia de la ciudad más bien. En 2007 se estaba recién instalando la nueva región de Los Ríos, entonces también habían preguntas sobre la historia urbana muy importantes.
bueno, luego de ya más de 10 años, podemos con la información levantada, la excavación en distintos puntos de la ciudad, la sistematización de los sitios arqueológicos que se reconocen, que son varios cientos, al menos en la comuna de Valdivia, eh, ofrecer una primera mirada de esta secuencia, que parte muy atrás, quizás unos 3.000, 4.000 años atrás, y bueno, es casi continua hasta nuestros tiempos. Entonces, yo diría que esta historia, de la cual nosotros somos parte, o somos este último capítulo, tiene mucho potencial de ser analizado desde los restos arqueológicos y los sitios arqueológicos. El hecho de que todavía se conservan muchas áreas protegidas o no intervenidas, y eso hace que los sitios arqueológicos se preserven de mejor forma, pero ello no quita que en la ciudad también se hayan reconocido muchos sitios arqueológicos bajo las calles o en los jardines de las casas. Entonces digo, estamos en un escenario súper positivo para hacer arqueología en humedales, con buenas expectativas, más aún teniendo una universidad que está potenciando la arqueología desde hace hartos años, y más aún ahora con la creación de la carrera de arqueología en la sede de Puerto Montt. ¿Y cómo se podría quizás caracterizar a partir de todo este estudio que han realizado y de los antecedentes que han podido recopilar, que era un poco lo que nos comentabas recién, cómo se podría quizás caracterizar este modo de vida de las poblaciones en esos tiempos, desde tiempos prehispánicos hasta ahora? Bueno, quizás las etapas más antiguas, donde predominaba un modo de vida que combinaba caza, recolección en los litorales, trampeo en los bosques, que se le llama usualmente el periodo arcaico, en que no existía aún... ¿En qué tiempo estamos cuando hablamos, para poder situarnos un poco, Sí. ¿no? Porque estamos hablando quizá un poco desde la teoría, pero para poder contextualizar, sí. ¿En qué periodo abarcamos cuando hablamos del periodo arcaico, por ejemplo? Estamos hablando desde aproximadamente unos 10.000, 10.500 años atrás, hasta unos 2.000 años atrás. Es decir, entre el 10.000, podríamos decir entre el 8.000 antes de Cristo y el 2.000, y el 1.500, perdón, entre el 8.000 antes de Cristo y el 200 después de Cristo. Ese periodo lo podríamos llamar arcaico, un periodo muy largo, 8.000 años, es un periodo que está subdividido en distintas otras etapas, pero la definición básica de ese periodo es más que las comunidades tengan un modo de vida arcaico, lo cual podría resultar peyorativo, sino que es un concepto que se mantiene en el uso arqueológico común y corriente, quiere o refiere a una economía de apropiación de alimentos que, como decía, depende de la caza, recolección, y también el uso de técnicas como el trampeo en los bosques, y no la producción de alimentos. ¿De acuerdo? O sea, entonces, no había mucha agricultura, no había ganadería. No había agricultura, ni horticultura, ni ganadería, y probablemente otros desarrollos como la textilería, la metalurgia y la alfarería tampoco estaban desarrollados. Eso comienza recién a ocurrir acá en el sur de Chile, cerca del 500 después de Cristo, o hace 1.500 años atrás, si lo queremos decir de esa forma. Y ese es el punto que divide el periodo arcaico del periodo alfarero, que es el periodo siguiente. Y ese periodo alfarero se extiende hasta la invasión hispana o la colonización hispana en el siglo XVI. Ahí termina el periodo alfarero y comienza el periodo histórico colonial. Y esos son nada más que consensos terminológicos que usa la arqueología, porque en realidad no significa un reemplazo de poblaciones, sino que es nada más una forma de ordenar esta secuencia tan larga de tantos centenares de años. A mí me parece curioso esto, comparándolo un poco con la historia antigua, ¿no? Porque si lo vemos como la historia antigua del mundo, esta parte del trabajo de la agricultura y del cultivo de la tierra, por ejemplo, se dio en Egipto muchos años antes, la antigua, también estando a orilla de río y también con algunas características de estas como Gualbe y todo eso, que puede ser similar un poco a lo que veíamos acá, ¿o no?
Sí, bueno, de hecho, el viernes pasado tuvimos una actividad entre la Escuela de Arqueología y la Dirección Museológica en donde expuso una ingeniera agrónoma de la universidad, Ujú, Carolina Lizana, muy destacada por su estudio de las papas nativas y las papas domesticadas, ujú, y una colega arqueóloga que se dedica al estudio de los primeros cultígenos en el sur de Chile, Constanza Roa, que es profesora también de la Escuela de Arqueología. La discusión, bueno, más allá de los temas de la antigüedad, ujú, eh, ofrecía un par de conclusiones interesantes. El sur austral de Chile ofrece particularidades climáticas y adaptativas de los cultivos que son muy distintos a los que ocurren en los Andes centrales, en la zona peruana. ¿Sí? Entonces tenemos una papa, parece, y un maíz y un poroto que se han adaptado a ciertas condiciones locales y una quinoa también, ujú, condiciones distintas de luminosidad en el día, temperatura, humedad, ujú, que le han hecho particulares o singulares. Pero incluso en el tema de la antigüedad están habiendo avances muy notables. Por un lado, los documentos coloniales del siglo XVI reconocen una variedad muy grande de plantas cultivadas nativas, propiamente americanas, ujú, como el maíz, la papa, la quinoa, y incluso se mencionan otras como la frutilla, el madi, el bromus, eh, y el poroto también, pero sobre los cuales no hay muchos antecedentes arqueológicos aún. Yo diría ujú. que los sitios arqueológicos con restos de cultígenos están reconocidos mejormente en la zona de la Araucanía, pero en la zona de Valdivia nos falta mucha investigación al respecto. Mm, Pero como tú dices, Juan, es muy probable que los procesos de domesticación de plantas, aunque hayan sido un poco más tardíos acá en el sur austral en comparación a la zona central de Chile o el mm, noroeste de Argentina, sí fueron muy significativos. Permitieron, por una parte, el crecimiento de la población mm, y una complejidad política progresiva, que es lo que encuentran es- las poblaciones europeas que llegan acá en 1540, mm, 1550, mm, asentamientos de gran envergadura, grandes casas, centros, áreas ceremoniales bien demarcadas, mm. contacto entre poblaciones a través de los cursos fluviales o entre regiones, y eso da cuenta en el fondo del impacto que tuvo un desarrollo de la agricultura que ya en el siglo XVI tenía mil años de desarrollo. Mm, mm. Y especialmente en los Gualbes, diríamos, hay un vínculo que hay que dilucidar de cuál es el tipo de horticultura o agricultura que se practicó también. Mm. Bueno, ahora quizás comentar un poco sobre cómo fue la historia ocupacional del área que principalmente enfocado en lo que hoy conocemos como Comuna de Valdivia, ¿no? Pero que también abarcaba sectores quizás un poco más periféricos como Payaco u otros, o Payao, perdón, no Payaco, Payao, quizás Cabo Blanco, hay varios sectores ahí. Entonces, ¿cómo fue un poco, cómo se fue dando esta ocupación en los distintos modos de asentamientos y qué hubo posteriormente cuando vino el cambio, digamos, de la ocupación hispana? ¿Y cómo fue cambiando eso? ¿Mm? Bueno, si nos ceñimos exclusivamente a los datos arqueológicos que hoy tenemos, Ujú, diríamos que la comuna de Valdivia, los sitios arqueológicos más antiguos, están reconocidos indirectamente, primero por eventos de quema o de incendio que se han reconocido en sitios de la calle Carlos Ambanter y en la zona de Payao, en la salida sur, donde hoy hay una villa socobesa, donde hay pisos quemados asociados a algunos restos líticos de unos 3.500, 4.000 años de antigüedad, que mm, nosotros interpretamos como actividad humana, intencional, y no como un incendio natural provocado por un rayo que generó la quema. mm, También el otro tipo de evidencia que hay, que es indirecta en el sentido que no la conocemos a partir de investigaciones publicadas, sistemáticas, sino que de una donación de piezas de piedra, puntas de proyectil y otros artefactos que provienen del Fundo Huacho Copihue, que están en la colección arqueológica de la Dirección Museológica de los Museos de la Universidad Austral de Chile y que se emparentan con las tradiciones o las industrias líticas del periodo arcaico, como conversamos, un mm, periodo en que la gente
fabricaba puntas de proyectil para flechas o lanzas y se dedicaba más bien a la caza que a la agricultura, que todavía no aparecía en esos momentos o no había sido adoptada. Entonces, esas señales arcaicas de la historia más antigua de la comuna de Valdivia son todavía poco claras, pero al menos son unas pistas de cuán antigua es la ocupación en esta zona, que está caracterizada por los interfluvios, la reunión de grandes cuencas fluviales como el Cruce, el Valdivia, las islas fluviales, los humedales, los esteros, es decir, un paisaje que también, donde predominan los bosques, pero también las vías de comunicación por agua, generan también un territorio particular, distinto al lacustre precordillerano y distinto al litoral pacífico. A continuación, lo que vemos también con poca resolución es la ocupación alfarera más antigua, que se le asigna a un periodo que se conoce como Pitrén, que son las primeras comunidades humanas que adoptan la cerámica o la alfarería para generar una vajilla para almacenar líquido, para servirlo, y que se conocen especialmente por piezas completas en sus cementerios. Hay algunas informaciones de que hay cementerios de este periodo en la zona de Valdivia, pero ninguno de ellos ha sido, como decía, excavado por arqueólogos, sino que se conocen a través de colecciones o noticias o datos que llegaron a oídos de los especialistas y los dejaron en algunos informes o hay fotografías. El periodo que mejor conocemos es el periodo alfarero tardío, y ese parte en el siglo XI, XII después de Cristo, y de ese tenemos una gran cantidad de cementerios, sitios habitacionales que pueden ser probablemente rucas o conjuntos de rucas en toda la comuna, y en ese tipo de asentamientos aparecen luego restos de cerámica de tradición europea como fragmentos de botija o platos vidriados que dan cuenta de que casi sobre esos mismos sitios ingresaron materiales europeos desde el siglo XVI o se generaron unas formas de asentamiento mixtos o híbridos propios de un periodo en que las relaciones interculturales fueron muy impactadas por la instalación española, la fundación de Valdivia. Entonces existe harto antecedente sobre todo de esa ocupación hispánica acá en el sector y cómo fue transformando un poco quizás lo que antes existía. Por ejemplo, en este paper salía una descripción en un mapa de más o menos cómo pudiera haber sido el territorio aquí, sobre todo en el sector céntrico de Valdivia, que había una zona alta, ¿cierto?, por la calle Carlos Ambanter, y luego en el sector de donde está la plaza, la municipalidad, había una gran cancha de palín, todo esto rodeado de agua, ¿no? Sí. Entonces, si nos pudieras describir un poquito cómo era que se reconstruye esa ciudad en ese tiempo. Sí, bueno, el trabajo que hemos hecho nosotros, quizá hablar de arqueología no es lo suficientemente amplio para entender cómo hemos podido arribar a estas ideas que ya las había enunciado también algunos trabajos de historiadores como Gabriel Guarda, un historiador valdiviano, Premio Nacional de Historia, muy destacado. La combinación de los datos arqueológicos, es decir, los sitios, sus materiales, sus dataciones absolutas, es decir, su antigüedad más precisa, con el uso de cartografía histórica y con el estudio de la topografía del centro de la ciudad, nos ha permitido en el fondo evaluar una cosa que quizás la gente que estudia humedales, la gente que está dedicada al tema climático, a la biología y a la geografía, es más fácil de entender, pero este territorio que rodea Valdivia, y Valdivia propiamente tal, es un paisaje de islas fluviales, como lo han llamado ciertos geógrafos. Es decir, los espacios de ocupación humana permanente están determinados por el uso de estas lomas o pequeñas terrazas fluviales que no están inundadas, ¿verdad? O que no se inundan en invierno. Precisamente en esos espacios donde la mayor cantidad de sitios arqueológicos, cementerios, sitios habitacionales aparecen. Es una cosa que parece lógico, pero bueno, los sitios arqueológicos hay que registrarlos, hay que excavarlos, hay que fecharlos por radiocarbón o termoluminiscencia, entonces es un trabajo que avanza de a poco. Y la cartografía, si uno la usa en términos
analítico, permite, en el fondo, como tú dices, Juan, zonificar el centro de la ciudad y poder decir con mayor claridad cuáles son los espacios sobre el cual se instaló Valdivia. Mm. Y por último, el uso de la documentación temprana generada por los cronistas que llegaron con Pedro Valdivia o los cronistas posteriores son muy claros en señalar que Pedro Valdivia entra por una loma que tiene una arboleda plantada a mano con notables casas en sus costados y que luego gira y entra a una cancha de palín sobre la cual funda la ciudad y parte fundando la ciudad con la plaza. Bueno, entonces esa información textual combinada con el plano holandés de Valdivia de 1643 nos Sí, permite eso. entender básicamente que Sí. la calle con ese caserío que describe Carlos Van Banter y el espacio fundacional donde estaba la cancha de Palín de notables dimensiones, casi 500 metros de largo, es precisamente la calle o el eje Pérez Rosales, sobre Mm. el cual hoy día todavía Estamos se hablando ubica como el centro urbano. desde el hotel más o menos hasta la iglesia de San Francisco, una cosa así, ¿no? Exactamente, exactamente. Si uno trata de tirar una regla de 500 metros, 420 pasos, dice Mariño Lovera en la segunda mitad del siglo XVI, daría una extensión más o menos de esas dimensiones, que es entre el actual Hotel Pedro Valdivia y el convento de San Francisco, para que nos imaginemos en el fondo que esa cancha de Palín era un espacio no boscoso, sino que previamente despejado, era una pradera, pero además tenía una significación territorial y geopolítica importante. Se encontraba una confluencia de río, además, como digo, un río trasandino como el Calle San Pedro, que se origina en el lago Lácar, y otro que proviene de los faldeos del lago Villarrica, como el Cruce, se encontraban aquí y precisamente, bueno, en este lugar estaba esa cancha de Palín y ese caserío, que Mm. si bien no conocemos su nombre o su denominación particular, nosotros pensamos, interpretamos usando el topónimo Guadalafquén, que aparece en distintas fuentes, pudiera estar asociado a las personas, a las comunidades que vivían en este sector o en esta provincia, como se llama, como Mm. denominan otros documentos también. Mm. O sea, no es tan, o sea, no es casual, digamos, que, o más bien, voy a replantear la pregunta. Cuando entra Pedro Valdivia y se encuentra con este gran sitio ceremonial en este lugar que ha sido preparado para ello, ¿cierto? No es casualidad entonces que tiempo después veamos que la iglesia de San Francisco está en ese lugar y que también había un convento previo, mucho tiempo antes del hotel, había un convento también. Entonces, de alguna forma, se trata, cuando se empieza a instalar la ciudad española, digamos, o la fundación española, hay una suerte de bloqueo también, ¿no? Bloqueo de los sitios ceremoniales, ¿no? Exacto, sí, Y esa es una idea también, que está en la investigación urbanística temprana, ¿mm? que es una especie como de conquista ritual, ¿verdad? Claro, En exacto. que hay ¿Mm? una sobreposición, eso ha ocurrido desde milenios atrás en otras partes del mundo también. Los Mm. romanos lo ocuparon como una estrategia de conquista y la población ibérica que conquistó el corazón del imperio azteca o el imperio inca hizo lo mismo. Se Mm. instalaron efectivamente sobre espacios ceremoniales y residenciales destacados, Mm. como indicas tú, Juan. Esa es un poco la figura. Mm. Mm. Es bien relevante eso, ¿eh? Una forma, claro, una forma de conquista, como bien dice, porque en el fondo van bloqueando los lugares importantes y de alguna forma, me imagino, no sé, se va trasladando ese asentamiento humano previo que había, ¿no? Y se va poniendo por los alrededores, que son precisamente estas zonas más, que ahora son más rurales, digamos, o más alejadas del centro de la ciudad. Sí, bueno, ahí hay harto trabajo por hacer, porque tenemos la referencia de lo que sucedió en Tenochtitlán, Ciudad de México Ujú. y en el Cusco, pero también lo que han documentado los estudios arqueológicos en Santiago y en otras ciudades del siglo XVI. No está muy claro aún cómo esta instalación sobre el asentamiento previo genera varios procesos de, claro, traslado de población, migración forzosa, Mm. pero también integración y coexistencia. Mm. Entonces, es bien significativo que
en este periodo del siglo XVI, donde se instala Valdivia, las primeras décadas de la ciudad, se le llama a la calle Carlos Ambanter La Carmenca, que era como también se le llamaba a algunos barrios de la zona norte, o a los barrios indígenas del Cusco y otras ciudades como Huamanga. Mira qué interesante. Entonces tenemos en Valdivia replicada una, claro, una práctica de denominación de los barrios, similar a otras ciudades americanas, que pudiera darnos indicios de que quizás este sector siguió siendo, en parte, un sector donde, bueno, se instalaron solares españoles y coexistieron o pervivieron también algunas viviendas mapuche, huilliche, y por eso digo que eso es algo que sería interesante estudiar de mejor forma. Lo que sí es interesante para los auditores, indicarles que aún en superficie, en los jardines, en las plazas, en las calles, quedan restos arqueológicos de estos periodos y probablemente bajo el subsuelo también. Y eso en el fondo ofrece un potencial de investigación muy valioso para el estudio de esta historia urbana, como conversamos al principio, también la relación con los humedales, puesto que la calle Carlos Ambanter y el sector donde está la plaza son áreas vinculadas directamente con un humedal interior, cuyo centro es la plaza de la Avenida Alemania, donde está el obelisco. Es el fondo de un humedal que ya no existe. ¿No? Claro, si uno lo ve topográficamente, es un humedal que separaba estos dos sectores, que incluso estaba separado por un pequeño catrico, un desagüe que salía por Janequeo, y también estaba vinculado al río, es decir, son sectores de residencia con acceso a humedales interiores, quizás muy rico en recursos, también permitiendo movilidad a través de embarcaciones, y también al curso fluvial más abierto, que permite el traslado aguas arriba, o hacia la costa, o hacia la isla Texas, o hacia el cruce por el Caucao, etc. Entonces, tenemos que también es bien estratégico la forma de asentamiento prehispánica, por una parte, y también la elección de dónde fundar la ciudad de Valdivia a mediados del siglo XVI. Mantener esa centralidad quizá es una especie de apropiación de esa territorialidad indígena por parte de las huestes españolas cuando se funda Valdivia. ¿Y cómo era el uso, o no sé si han podido determinar o por lo menos tener algún acercamiento de cómo era el uso que se le da a los distintos cursos fluviales en aquel tiempo? Si, por ejemplo, se usaba quizás solo con fines comerciales o también incluso con fines estratégicos, militares, defensivos. ¿Tienen alguna idea de cómo era ese uso? Mira, hay colegas que han trabajado con nosotros, pero no exclusivamente con nosotros, sobre el tema de la movilidad a través de estos cuerpos de agua, para englobar tanto los valves, los esteros, los ríos de mayor o menor caudal. Y digamos que la historia de Valdivia y también la historia arqueológica más antigua de este sector, o del Guadalafquén, está íntimamente ligada a este tipo de movilidad, una movilidad mixta siempre que combina senderos terrestres con muelles y puertos y embarcaciones a remo, luego a motor, etc. Los estudios que han efectuado nuestros colegas Marcelo Godoy y Francisca Poblete, más bien para los dos últimos siglos y especialmente para el siglo XX, bueno, vinculan los sitios arqueológicos que se hayan reconocido y algunos muelles arqueológicos que ya no están en uso, probablemente por los efectos del terremoto de 1960, con la conexión de prácticamente todos los puntos relevantes del periodo colonial. Es decir, la movilidad en esta zona, aunque hoy usemos las veredas y los automóviles para desplazarnos, ha estado históricamente y por siglos vinculada a esta movilidad que combina el uso de guampo o canoa en ríos y humedales, y luego embarcaciones occidentales, quizás que ya dejaron de utilizar el remo y pasaron a ser a motor o a vapor, etc. Pero digamos que el sello de la movilidad en esta zona está determinada por esta combinación del uso de estrategias terrestres
de desplazamiento que combinan también el uso de los vados, de los pasos de río, por los ríos, en los puntos de mayor cercanía de tierra. Entonces, y para eso hay muchos datos etnográficos y también la arqueología está empezando a entregar más información sobre estos sistemas de muelle secundarios que van articulando esta red de movilidad que permite en el fondo cruzar desde el Castillo de Cruces, San Luis de Alba, hasta la Bahía de Corral, pasando por distintos puntos, o desde Concepción hasta Valdivia, usando canoas para cruzar ríos, luego senderos, carretas, nuevamente canoas, etc. Bueno, a propósito de Concepción, hoy día está de aniversario también Concepción, el 5 de octubre, ¿no? Ah, qué bien. Bueno, No, Concepción es otra área, y es bueno, qué bueno que lo mencionas, Juan, y un saludo para las y los auditores penquistas, donde el estudio arqueológico de los humedales y la relación con los humedales está bien, bien avanzada. Quizás los trabajos pioneros de Marco Sánchez, Daniel Quiroz, Mauricio Mazón en esa zona son muy importantes, inspirando el trabajo que luego se hizo en otros lugares, como Pura en Lumaco y luego Valdivia también. En Concepción ha sido un espacio donde esa relación entre comunidades humanas y humedales ha sido bien estudiada, especialmente a través de los restos de fauna, las ranas, el consumo de ranas, aves, peces de agua dulce. Entonces yo creo que ahí también hay harta inspiración para lo que pudiera ser una arqueología humedales austral. Sí, súper interesante. Bueno, que también la fundó Pedro Valdivia en aquel entonces, ¿no? Claro. ¿1502? No, 1500, no me acuerdo cuál fue el año de fundación de Mira, Concepción. voy a Pero tener por que ahí va, ¿no? revisar la lista de fundaciones, pero Mm, entre 1550 y 1598, por ahí, se mm, fundan cerca de 20 mm, núcleos urbanos mm, entre Chillán y el Estrecho Magallanes. mm, De hecho, esta porción austral del Reino de Chile, eh, bajo todas luces, el área de mayor compulsión urbanística fundadora del siglo XVI, a diferencia de la zona central donde se funda un número menor de ciudades. mm, El tema es que para la arqueología es muy entretenido. Muchas de ellas duraron muy poco tiempo, fueron destruidas o fueron abandonadas porque no eran los lugares más apropiados o por los conflictos con las comunidades locales. Entonces, cuando uno estudia estos lugares, probablemente se va a encontrar como en una torta de 1000 hojas con varias capas, que mm, serían los varios capítulos en un libro mm, arqueológico. Entonces, es entretenido esta historia. Concepción, lo mismo. Se funda primero en Penco, se destruye, se claro, cambia. sí. Tiene un proceso de fundación súper entretenido, pero dramático a la vez. Mm. Oye, otra cosa que pasa un poquito por lo anecdótico, porque yo creo que por el tiempo no vamos a alcanzar a conversar todos los temas que tal vez me gustaría Vamos a tener tratar que hacer un contigo. segundo y un tercer programa, Juan. Sí, Ni un problema. gracias. Solamente una cosa que tiene que ver un poco con algo más anecdótico, ¿no? De cómo el paisaje sonoro o la cualidad sonora del paisaje de alguna forma se va haciendo carne o concretando en nuestro propio léxico, y eso lo digo a partir de lo que ustedes hablan en el paper sobre el sustantivo Walbe, de cómo no sé cómo decirlo, ese paisaje sonoro se transmuta, y de hecho ya reconocido por el diccionario de la RAE, a un sustantivo. Es muy Ujú. interesante eso, cómo desde aquí se puede ir construyendo eso. No sé si me puedes comentar algo respecto de eso. Sí, mira, yo no soy para nada especialista en lingüística ni filología, y Mm, también no hablo mapudungún, lo que es muy lamentable para mm, cualquier historiador, arqueólogo, antropólogo. mm, No haber aprendido mapudungún desde chico es bien terrible. mm, Y lo digo porque sé que si las nuevas generaciones lo pueden hacer o les interesa, les va a facilitar la comprensión también del mundo y el paisaje en que vivimos, el territorio en mm, el que estamos situados y cómo funciona la toponimia. mm, Respecto de eso,
yo puedo referir en el trabajo que tú mencionaste al comienzo, tanto para el término Hualve como para el término Guadalafquén o Guada, las consultas que nosotros hicimos con colegas que hablan mapudungún, que son hablantes nativos de mapudungún, era que, bueno, en el uso de estos conceptos prima no solamente eh, los elementos, la forma, el color, la ubicación del hito, ya sea un cerro, un río, un humedal, para su definición lingüística hablada, sino también el ruido que emiten. Y del que yo me acuerdo, si bien no me acuerdo precisamente de cómo funciona en el caso de Hualve, en el caso de Guadalafquén, ¿Mm? eh, lo que nos indicaron, porque Guadalafquén, como conversamos, el nombre que recibe la provincia o el territorio en el que está situado Valdivia, Ujú. y así se llama Río de Guadalafquén, el río Valdivia, y hay un loft probablemente llamado Guadalafquén que he entregado en encomienda a un par de vecinos de Valdivia en el siglo XVI. Guada alude probablemente a un lugar húmedo, pantanoso, que emite al burbujear un ruido como, como una burbuja grande que revienta. Y, y Mm. de ahí vendría el término. Ahora, para complejizar más el asunto, el término guada también es usado en castellano para denominar cursos fluviales como el Guadalajara o Guadalquivir. Ah, Entonces mira, tenemos, qué interesante. Mira. además hay ahí un cruce que le pone un poco más de complejidad al asunto de dirimir si el término Guadalafquén es un concepto netamente mapuche, huilliche, o es un concepto híbrido, o bueno, finalmente es una solución mucho más diversa de lo que imaginamos por la pronunciación. Pero efectivamente, como dices tú, Juan, muchos de los términos que en Mapudungún seguimos usando y qué bueno que lo conversemos aquí, debiéramos mantener su uso al menos, no perder la toponimia, que ya se ha perdido bastante. Eh, Tiene una dimensión sonora que, bueno, valoriza también el trabajo que hacen muchos colegas por rescatar patrimonio sonoro de espacios naturales, pero también quizás espacios como, por ejemplo, el humedal Angachía, en que se está encontrando lo nativo, lo natural con lo urbano y con las comunidades humanas, que es un Mm, proceso que, bueno, como conversamos al inicio, empezó hace miles de años también. mm, mm, No es solamente un proceso actual, sino que, como decían Guachocopihue, quizás ya habían familias transitando por esos lugares, o en Payao, o aquí en la zona de la calle Carlos Amante, hace varios miles de años, y eso, bueno, generó un proceso de deforestación, de ocupación también, que es progresivo y se mantiene hasta la actualidad. mm, mm. Sí, un poco aprovechando de que hablabas del sector de Angachí y de los otros sectores también donde hubo probablemente asentamientos o vivió gente ahí, un poco valorizar también esos lugares como lo vemos hoy en día y que de hecho estamos trabajando en declarar santuario de la naturaleza, todo el sector de Angachilla, quizás un poco desde tu punto de vista, cómo se puede valorizar aquellos sectores, toda la parte del humedal, en ese valor arqueológico que puede tener y para conocer nuestra propia historia. Eso me gustaría hablar un poquito. Sí, bueno, yo igual tengo que em, la notable labor de los vecinos y las vecinas, las juntas de vecinos, sector de realmente destacable de cómo, quizás sin las herramientas que provee la normativa legal, Mm, sin la información que proveen las publicaciones científicas eh, previa, han podido en el fondo alertar de muchos sitios arqueológicos de gran importancia que se están conociendo en el último tiempo en el sector del humedal de Angachilla. mm, Ese reconocimiento tiene que ver también con recalcar la necesidad que hay que las instancias de gobierno, las universidades, trabajen más directamente con las organizaciones civiles, quizás no solo en la figura esta de transferir información,
sino que en sentido más permanente permitir que las propias personas que viven en estos sectores entiendan la relevancia que tiene proteger, por ejemplo, el patrimonio arqueológico. Y el ejemplo más concreto en el caso de Angachilla es que este es un sector que aparece, bueno, del cual tenemos hartos datos arqueológicos, sitios habitacionales, hay cementerios documentados, las piezas, las colecciones están conservadas y resguardadas por la Dirección Museológica de la Universidad Austral, han sido sometidas a estudio, y además hay una ley, la ley de monumentos, la 17.288, que las protege. No son ni transables en el mercado, y es un delito su destrucción, por ejemplo. Y toda esa información arqueológica está además potenciada por muchos datos documentales del siglo XVI y XVII, donde Angachilla aparece como un sector poblado desde la fundación de la ciudad de Valdivia, que se llama Angachilla desde ese tiempo, que hay un cacique que se llama Angachilla, que hay un río que se llama Angachilla, que hay una encomienda que se llama Angachilla, que está incluso registrado el número de casas que hay en ese sector, están documentados los vínculos entre las autoridades indígenas de Angachilla con las del sector de Antilhue, varios kilómetros de distancia, aguas arriba. Probablemente si buscáramos más sistemáticamente en la documentación colonial encontraríamos más información sobre este sector. Entonces, desde el punto de vista de la información que tenemos, tanto los sitios que hay ahí como de los datos documentales, históricos o etnohistóricos, tenemos una gran oportunidad, no solo de preservar el patrimonio arqueológico in situ, que también hace más significativo la preservación del santuario de la naturaleza, con valores no únicamente biológicos, sino también conocer mejor la historia humana de este sector, que nuevamente, como hemos conversado en el programa, Juan, tiene que ver con una historia que no se inicia ni con la independencia de Chile, ni con la fundación de Valdivia, sino que se inicia muchos siglos antes. Entonces yo creo también es importante para quienes nos escuchan comenzar a valorar esa historia hoy que vamos a comenzar a discutir probablemente a fin de mes sobre qué tipo de Estado queremos ser, sobre qué es lo que nos define como chilenos, si es lo único o somos varias naciones dentro de una, por ejemplo. ¿Cuál es nuestro vínculo con esas poblaciones que, más allá de decirle poblaciones ancestrales o poblaciones originarias, son nuestros antepasados y antepasados de mucha gente que vive aquí o que se ha ido a Argentina o que se ha ido más al sur? Entonces, digo que ojalá los datos arqueológicos y históricos sí tengan una utilidad en ese sentido, también sentirnos parte de una historia más antigua que también nos vincula a estos espacios como los humedales de forma más directa. Y también nos permiten decir que Valdivia es una ciudad construida entre humedales, ¿sí? Y aunque se hayan desecado muchos humedales y se hayan rellenado muchos humedales, esa condición la va a seguir teniendo, porque basta que haya un diluvio o un gran terremoto para que muchos de esos cuerpos de agua vuelvan a la vida, como probablemente van a volver, porque quizás lo único que no podemos evitar es que ese tipo de catástrofes vuelvan a ocurrir. Entonces, creo yo que el tema de Angachilla es muy interesante, pero creo también da para hablar de cuestiones quizás más profundas que es importante indicar. Sí, sin duda. Bueno, ya estamos un poco en la hora, así que yo quiero plantear algunas ideas, tal vez que pudiéramos retomar en algún próximo programa. Es súper interesante, o por lo menos a mí me interesa un montón lo que estamos hablando, lo encuentro bien bonito porque finalmente nos ayuda a construir una identidad también de acá, ¿no? Bueno, es muy interesante eso. Y comentar que quizás nos quedan algunos temas pendientes que me hubiera gustado conversar ahora. Por ejemplo, sobre todo esto que se hizo el muro de ducha, que fue como la primera gran intervención urbana acá, el primer gran relleno, a propósito que ahora se rellena tanto humedal. Quizás un poco cómo se ocupaban estos espacios
desde la visión hispánica también, que también lo resaltan en el documento, en el paper, que es súper interesante cómo se ocupaba esto también como una forma de estrategia de batalla, ¿no? Entonces, todos esos temas, y más aún quizás enfocarnos también en lo que pasa en Angachilla, a ver si podemos hacer un próximo programa, te lo agradecería un montón porque me quedan varios temas abiertos. No, ni un problema, Juan. Quizás una forma de ir revisando todos estos temas que los vayamos conversando en encuentros separados, pero bueno, yo comparto contigo el interés también por conversar sobre nuestra historia que a pesar de que son antiguos, son súper relevantes para comprender, bueno, esta lógica media contradictoria y paradójica que tenemos con los humedales. Los admiramos, los queremos proteger, pero también eso no evita que muchos de ellos estén bajo una amenaza real de desaparición, de relleno, y también tenemos, bueno, muchos humedales urbanos que han sido secados para urbanizar la ciudad, que servirían de claro ejemplo para hacer educación patrimonial o educación ambiental de cuál es el resultado final. Y también, bueno, reconocer que nuestra ciudad es resultado de esos procesos contradictorios en que, bueno, quizás tenemos algo que decir más activamente. Yo entiendo que este programa también busca que esa decisión, esa participación en las políticas o en los proyectos sea más activa, y por eso destacaba a los vecinos y vecinas de Angachilla que han jugado un rol activo junto con distintas otras organizaciones. Así que bueno, yo encantado de tu invitación, te lo agradezco mucho y nos veremos si todo camina correctamente. Bueno, muchas gracias, Simón. Hoy día entrevistamos a Simón Urbina, él es arqueólogo que ha tenido un destacado trabajo acá en la región y también en la ciudad de Valdivia, reconstruyendo la historia, como conversamos durante ya casi 45 minutos. Así que gracias a nuestros auditores, a quienes nos escuchan hoy día, y por supuesto agradecer también el espacio a Radio Universidad Austral, que siempre está ahí para poder darnos un espacio, un momento para poder conversar temas que también nos ayudan a construir ciudad, a construir identidad. Así es que, bueno, agradecer a Miguel Millar, por supuesto, el director de la radio, a Diego, quien nos ayuda en los controles hoy día y todos los martes, y por supuesto a ti, Simón, por darte el tiempo hoy día de haber participado con nosotros. Gracias, Juan. Nos veremos entonces. Eso, muchas gracias. Un abrazo. Entonces, el próximo martes será, y nada, los esperamos en un nuevo programa de Cara al Cambio. Un abrazo para todos y que estén muy bien. Chao, chao. El equipo de comunicaciones de la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente de la Región de los Ríos presenta De Cara al Cambio en Radio Universidad Austral de Chile.